4 minutos de las 10 de la mañana, estamos con el canal 21 de Tigo Star y estamos también con el canal 27 Copaco IPTV y estamos acá en BM Online y estamos con un invitado importante, querido, de lujo si se quiere, Fernando Pato Ojeda, que fue embajador, fue también secretario privado de un presidente. Estuvo también como canciller ahí en la municipalidad en un tiempo y ahora se postula a la senaduría. Lista 1, opción 33, Pato Ojeda. ¿Y tenés 33 años o no? Hola Bruno, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. No tengo 33, pero yo creo, y no, sinceramente no creo en las casualidades, sí en las causalidades. Muy bien. Estamos en el año 2023. Sí, claro. Tengo 53. Muy bien. Tengo 3 hijos y soy la opción 33 para la Cámara de Senadores. Ya han de llegar años, así que... Muy bien. Claro. Así es. El número de Cristo. La edad de Cristo. La edad de Cristo, 33 años, o sea, 33 opciones. Un número 33. bíblico, Bruno. Así que muy contento con el número que me tocó. Sí, y por algo ocurren las cosas. Estoy muy motivado, muy confiado en que vamos a hacer una gran elección y que vamos a renovar la clase política que tanto la gente pide a gritos. Pide a gritos. Bueno, y al escucharte hablar, como que me suena tu locuacidad además y tu tono de voz como si lo escuchara Horacio Cartes yo acá. No sé si eso vos también, bueno, fue una... Pero en el buen sentido, por supuesto, ¿verdad? Tenés un tono así muy parecido al hablar. Estuviste 4 años con Horacio Cartes, fuiste su secretario privado, ¿verdad? Que no es fácil, sabiendo el trajín de él en lo personal y cómo se mueve él y cómo organiza todo lo que tiene previsto. No habrá sido, vos tuviste que ponerte a la altura de las circunstancias, por supuesto. ¿Cómo fue esa experiencia para comenzar por un punto, digamos, y muy importante? ¿Cómo fue esa experiencia tuya de 4 años al lado de el presidente Horacio Cartes? Bueno, Bruno, yo creo que todos los días uno aprende algo nuevo. Al lado de don Horacio aprendí a trabajar realmente con mucho compromiso, con mucho patriotismo y a tener gestión. Eso es lo que te exige una persona como él. ¿Y qué es tener gestión? Y tener resultados, Bruno. Es decir, gestionar, hay muchas cosas que pasa por gestionar, de poder tener resultados en las áreas que te toque trabajar, ¿verdad? Es decir, un ejemplo, cuando estuve como embajador, me dio primero la oportunidad de ser su secretario. Ahí había que manejar un poco la agenda, había que manejar un poco las reuniones, los viajes. Es decir, es preparar una serie de cosas y que todo funcione, ¿verdad? Tanto la parte de protocolo, la parte de organización de las reuniones, la parte de la agenda, como digo, y también, por supuesto, las relaciones con las distintas instituciones a nivel nacional e internacional. ¿Eso lleva mucho tiempo? ¿Preparar un viaje, por ejemplo? Sí, por supuesto. O algún encuentro por supuesto importante. Que sí, tiene su protocolo y tiene la agenda, tiene su manera de organizar eso y lleva su tiempo y es muy exigente punto por punto como para que todo salga bien, ¿no? Y eso implica reunirte con el propio presidente en aquel momento, ¿verdad? Siempre primero teníamos una reunión con el presidente Horacio para ver un poco cuál iba a ser la agenda y posteriormente con la contraparte para poder diagramar, también organizar todos los puntos de la agenda propiamente dicha, los horarios, las cápsulas, cómo se iba a mover. Él es muy puntilloso en eso. Súper exigente, muy exigente. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, una suerte de topadora eso. Y a nivel trabajando es una topadora, realmente una persona. Yo estaba con él prácticamente 20 horas al día.
Dormíamos 4 horas al día. Sí, estaba desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Al lado, y bueno, me iba a dormir a la medianoche. Y después al día siguiente teníamos que estar otra vez trabajando porque le gusta trabajar. Soñábamos con un Paraguay mejor y por algo sigue hoy vigente. Yo creo que también en la política como un líder, actual presidente del partido, y aprendí mucho aprendí al lado de él, y luego me dio la oportunidad de ir como embajador a Alemania nada más. Y entonces ahí también aprendí mucho de la diplomacia y de cómo se vive y se trabaja en un país de primer mundo. El primer mundo. Bueno, Fernando Pato Ojeda, que aspira a ser senador ahora a partir del 30, digamos, de abril, y oficialmente a partir del 15 de agosto de este año. Él es economista, brillante economista, máster en administración de negocios, tiene un posgrado en marketing político, estrategia de campaña, fue secretario privado de un presidente, el señor Cartes. Fue embajador también de Paraguay ante la República Federal de Alemania, que no habrá sido un moco de pavo, eso porque es un país a quien yo admiro en lo personal mucho, Alemania, y me imagino la exigencia que rige ahí, ¿verdad? Para cualquier mortal que esté haciendo algo en su territorio. Después fue miembro de la fundación, o antes, VKS Paraguay para el trasplante de médula ósea. Sí, che. Qué así interesante esto, che. Y después, o antes, fuiste miembro honorario de la Asociación de Amistad Paraguay-Alemania. Seguimos siendo. Seguís siendo emprendedor, activista social. Bueno, Fernando Pato Ojeda con nosotros. Digamos, antes de pasar a Alemania, ¿por qué 4 años estuviste viviendo ahí prácticamente y siendo testigo de todo el actuar de Horacio Cartes como presidente? Y yo creo que este país avanzó en muchísimos aspectos. ¿Por qué es tan vilipendiado hoy Horacio Cartes, a tu criterio? Yo creo que realmente es porque es una persona que da oportunidades y que trabaja por su pueblo y por su gente, ¿verdad? Nos quieren seguir teniendo como una aldea y creo que nosotros es el momento de despertar como país. Somos un país soberano, somos un país independiente y tenemos que trabajar de esa manera. Y creo que él le dio oportunidades a mucha gente en distintas áreas donde se cortaron realmente gastos superfluos e innecesarios, donde se le tocó el bolsillo a gente muy importante, ¿verdad? Que formaba parte de una estructura que anteriormente y que vino a romper muchos modelos, y eso por supuesto a muchos molestó, ¿verdad? Porque él no le debía favores a nadie, sino que él quería siempre trabajar para la gente y por nuestro país. Y eso a mucha gente no le gustó, Bruno, ¿verdad? Entonces empezaron a pegarle por todos lados porque realmente rompió varios esquemas y varios modelos que están perimidos, y que yo justamente también me involucro en la política actualmente porque confío en que es momento de involucrarnos gente nueva, gente con principios, con valores, con agallas, con gestión. Vos viniste de abajo, te abriste camino, llegaste a todo lo que llegaste por esfuerzo. Así mismo, Bruno, a mí nadie me regaló nada. Es muy importante mencionar eso. Mis padres vienen de cuna humilde, mi papá de Capucú, mi mamá de Pacaraí, y yo tuve la posibilidad de acceder a una educación privilegiada en un colegio, al mismo colegio que el tuyo, el Goethe-Schule, porque mi mamá hacía transporte escolar. No es porque veníamos entonces fue la pionera en hacer transporte escolar en las combi, y no sé si vos fuiste esos alumnos de transporte. La famosa combi. La famosa combi. Entonces yo me iba a su lado y a mi mamá le gustaba mucho la educación y la disciplina alemana. Fue entonces cuando todavía era colegio alemán, después pasó a ser colegio Goethe, donde tuve la posibilidad de ingresar, y me acuerdo que juntábamos las monedas en una alcancía para pagar la cuota. Y había meses en los cuales, había veces que no podía retirar la libreta porque estábamos debiendo la cuota en el colegio. Nunca nos prohibieron o nos negaron la posibilidad de rendir los exámenes, ¿verdad? Porque era exigente el colegio, pero sí no podía retirar la libreta porque no había pagado la cuota mi mamá. Entonces yo sé la necesidad
Y el sacrificio. Y el sacrificio. Claro, aprendiste ahí. Claro, por como supuesto. Testimonio de vida, de tu propia vida, todo Así eso. ¿Verdad? mismo. Bueno, te felicito. ¿Y tu madre vive todavía? No, está en el cielo, ya me cuidas en el cielo. Sí. Tengo a mi papá que este año cumple 80 años, Sí. que está, gracias a Dios, sano y fuerte. Tengo 4 hermanos, somos 5 en total, y todos profesionales trabajando ya cada uno en su profesión, ¿verdad? Decime una cosa, vos como secretario privado de un presidente, por supuesto, vos levantabas el, ¿cómo se dice eso? La tranquera o bajabas la tranquera de acuerdo a la cara del cliente. Vos en todos esos años, vos sentías, porque verás, tenés intuición, me imagino, porque estar en cargos importantes como este mencionado y como después como embajador, la intuición tiene que ver mucho con seguramente parte de la inteligencia y saber moverse como pez en el agua en puestos claves. ¿Vos intuías que pasaba alguien que no era realmente leal con el que iba a ir a hablar, o sea, con el presidente en este caso? ¿Vos notabas que había gente falsa que iba por necesidad X ahí a visitar al presidente o lo que sea? ¿Vos alguna vez, seguramente nunca dijiste, obviamente, pero en tu interior, vos te dabas cuenta de que había gente buena, sincera y gente falsa y que también tenía ahí el yatagán debajo del poncho, como se dice, ¿o no? Sí, claro que sí, Bruno. Por supuesto que uno aprende a desarrollar el sexto sentido, como se dice, y percibía muchas veces las intenciones de cada persona, ¿verdad? Pero uno tiene que ser muy inteligente, muy cauto, muy precavido en manejar esas situaciones. Pero yo soy una persona que siempre le dije al presidente o al jefe o a mi superior, en este caso el presidente, lo que yo pensaba. Siempre. Eso es muy importante, yo considero, porque tu amigo, el que es leal, el que es tu amigo, el que es tu compañero, te tiene que decir las cosas como él piensa, no lo que quiere escuchar el presidente. Pero también aprendí, Bruno, de que uno tiene que saber cuándo decir, dónde decir, claro, y cómo decir. Sí, perfecto. Entonces, pero eso, uno tiene que ser siempre sincero, tiene que ser siempre franco. Pero vos no te guardabas. No. Sino en algún momento vos sacabas a relucir siempre lo que vos creías que siempre te estaba molestando. Siempre. Yo creo que eso el señor Horacio valoraba siempre mucho y valora mucho la gente que le dice las cosas de frente y como son, no lo que él quiere escuchar. Y un buen amigo yo creo que es el que te dice las cosas como son, no las cosas que vos querés escuchar. ¿Él tiene amigos? Sí, claro que tiene amigos. Pero amigos fuera y dentro de la política. Sí, yo creo que sí, por supuesto. Bueno, Fernando Pato Ojeda quiere ser senador. ¿Cómo fue aquella experiencia en Alemania? ¿Te fuiste, llegaste, vos estudiaste alemán, amén de haber entrado en el Goethe, tuviste cursos seguramente extras como para ponerte a tono, a tiro allá con los germanos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese approach, ese acercamiento y esa vinculación, ese entretejido que tuviste que hacer cuando llegaste con el título, el rótulo de embajador plenipotenciario de la República del Paraguay? Bueno, Bruno, fue una experiencia extraordinaria. Realmente fue uno de los mejores momentos de mi vida. Era una experiencia, como digo, única. Fui a trabajar con un plan basado en 7 áreas estratégicas y 3 ejes específicos, ¿verdad? En el área de política, en el área comercial, en el área consular, en el área cultural, es decir, varias áreas con un plan de trabajo. Lo primero era posicionar de vuelta al Paraguay en el sitial que se merece. Fuimos a reconstruir y a retomar la confianza como país. ¿Por qué? ¿Cómo estaba antes? Y siempre fuimos considerados, o estábamos considerados como un país
Kashmir, un país informal. Y me recuerdo que un ministro en el gobierno, y lo vamos a decir con todos los nombres, es decir, el ministro Heise, que en aquel entonces en el gobierno del presidente Lu había sido destituido por mensaje. A través de un mensaje, sí. Él estaba como para ir a una reunión muy importante con gente de Alemania. Sí, claro. Y dejó de ir y le dejó sin aviso a todos los alemanes. Entonces llegué yo... Impactado por la noticia. No, llegué y estaba... No, sé, golpeado por la noticia, che, está destituido, y el tipo se estaba preparando. Él en ese momento sí. Claro, en ese momento. Entonces uno tenía que volver a reconstruir esa confianza, a ganar de vuelta esa confianza, a decirle: nosotros venimos a trabajar de igual a igual. Yo le decía: Alemania tiene lo que Paraguay necesita y viceversa. Alemania tiene, o Paraguay tiene, mano de obra barata, impuestos bajos, una población joven, ubicación estratégica, agua abundante, tierra abundante, energía y sol. Energía y sol. Y Alemania tiene la tecnología, el know-how, la experiencia, la financiación, y te abren los mercados. Todo muy lindo, embajador, me dice, pero ustedes no tienen seguridad jurídica para ir a invertir nosotros en el Paraguay. Claro. Que es uno de los ejes que quiero trabajar como senador, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Por supuesto, la defensa a la propiedad privada, que va de la mano con la seguridad jurídica y la seguridad física, para que puedan venir los inversores a invertir en el Paraguay. Entonces, muy interesante. Claro, porque, y bueno, empezamos a trabajar y vuelvo a decir, era el aumento de las exportaciones, uno de los ejes, posicionar al Paraguay otra vez como un país miembro del Mercosur, porque tenemos que recordar que en ese momento estábamos fuera del Mercosur, volvimos a entrar al Mercosur, y por supuesto la transferencia de tecnología de Alemania a Paraguay para mejorar la productividad de nuestras empresas. Angela Merkel era la canciller. Era la canciller. ¿Cómo es estar, digamos, vinculado, vos como embajador en aquel momento, y el sentir de una mujer que es la que determina lo que hay que hacer y no el norte de un país tan poderoso como Alemania? ¿Vos sentiste el respeto hacia esta señora y cómo ella se manifestaba para los millones, creo que tiene 80 y más millones 84 millones de habitantes tiene Alemania? Vos como auscultador del clima ese desde la esfera diplomática, pero vos vivías ahí, viviste 4 años. ¿Cómo fue el accionar de esta señora? ¿Por qué? Porque se quedó 16 años 4 periodos de la Cancillería. Quiere decir que hizo demasiado bien su trabajo. ¿Cómo se manifestaba ella? Era una persona con mucho carácter, pero una persona muy sencilla, Bruno. Ella iba al supermercado sin seguridad, y con el carrito, es decir, te saludaba como una persona normal, no porque ella era canciller ni primer ministra en Alemania, ella manejaba de otra manera. Era muy humana, por un lado, pero muy estricta, muy recta. Y muy recta con sus decisiones y con el manejo político de Alemania, ¿verdad? Por eso tenía y tuvo esos tiempos esos años dentro del gobierno como canciller de la República Federal de Alemania, realmente con una gestión extraordinaria y bueno, vuelvo a reiterar, una persona admirada por muchos, ¿verdad? La mayoría de las personas con las que yo pude contactar, hablar, y a nivel o sea que cuerpo, tuviste un encuentro con ella. Sí, claro, todos los años teníamos dos veces al año teníamos encuentros oficiales, y posteriormente en reuniones también participábamos y compartíamos reuniones políticas diplomáticas. ¿Y cómo ella te recibía, digamos, cuando llegaba el momento de ir a saludarla, por ejemplo? Muy grata era. Súper bien, Bruno. Vuelvo a reiterar, y bueno, no sé si ventaja llamarlo, pero la oportunidad que tuve fue que estuve como presidente del GRULAC, que es el grupo de latinoamericanos y el Caribe. En el grupo consular estuve
4 periodos como presidente del GRULAC en Alemania. Entonces eso me da un approach como representante de toda América Latina y el Caribe con la canciller, y inclusive con el presidente, ¿verdad? Y con el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces teníamos muy buen relacionamiento y, vuelvo a reiterar, muy buen trato, y por supuesto que trabajamos muchísimo, recuerdo en ese momento, para poder fortalecer la relación Unión Europea-Mercosur. Que está todavía... Y por verse. Por verse, ¿verdad? Pero ahí tenemos nosotros que darnos nuestro lugar acá primero en el Mercosur. Exactamente, Bruno. ¿Qué es lo que ayuda el Mercosur? ¿Qué es lo que me decían en Alemania? Primero pónganse ustedes de acuerdo, por favor, a nivel Mercosur, y después hablamos, ¿verdad? Cuando la cuestión de la pandemia a nivel Mercosur se debió, a mi criterio humilde, traer todas las vacunas y distribuirlas aquí de acuerdo a poblacionalmente cada uno de los 4 países integrantes del Mercosur. Iba a ser mucho más rápido, más eficiente, y no íbamos a padecer las de Caín, ¿verdad? Pero esa ya es otra historia. Y además el Mercosur a nosotros nos tiene que dar mucho más beneficio, porque si no yo me plegaría o estaría del lado del Uruguay, por ejemplo. Es otro tema que no, pero yo respeto al Uruguay por esa posición que tiene, ¿verdad? Que no se conforma con así nomás nada, ni ser el furgón de cola, porque ahí se reúnen los brasileños y argentinos. Paraguay venía acá y votá lo que nosotros decidamos. Bueno, entonces se acopla Paraguay. No tenemos personalidad nosotros, y tenemos que tener personalidad, presencia internacional, y vos que fuiste embajador sabes de lo que yo te estoy hablando, y ser mucho más profesionales desde mi óptica. No sé si querés agregar algo o me querés corregir o lo que sea. No, Bruno, comparto contigo, pero yo solamente agregaría que tenemos que tener gente patriota. Es decir, en primer lugar, patriotismo, ¿verdad? Para poder representar dignamente a nuestro país en cualquier cargo, en una función pública, digo, ya sea interna o a nivel internacional. Tenemos que trabajar con patriotismo, poner al Paraguay en primer lugar y ir a sentarnos en la mesa a negociar como paraguayos. Y después, por supuesto, gente preparada, gente idónea, gente honesta. Es lo que necesitamos. ¿Qué nos falta a nosotros, querido Fernando Pato Ojeda? ¿Qué nos falta? Porque vos sos joven, ¿verdad? 53 años, es súper joven, está en la mejor edad, digamos. Yo ya no creo que ya no voy a ver cambio, más o menos. No tenemos que perder la esperanza, Bruno. No, ya sé, pero ¿qué nos falta a nosotros para dar un paso seguro, certero? Vos viviste 4 años en un primer mundo, en Alemania. Como se suele decir, Deutschland über alles, pero eso no hay que decir porque, bueno, pero por ejemplo, ¿por qué tanta diferencia entre aquellos países del hemisferio norte y nosotros, y particularmente Paraguay? ¿Por qué nosotros siempre atrás? Porque acá hay gente talentosa, gente joven que se fue afuera a estudiar, preparada. ¿Qué nos falta a nosotros? Yo creo, Bruno, cuando a mí me preguntaban en la mañana, ¿qué hace falta en Paraguay? Porque hablamos de seguridad, salud, infraestructura, educación, ¿verdad? Es importantísimo que necesitamos como país y generar desde el gobierno, ¿verdad? Yo personalmente creo que todo pasa, y la base fundamental es la educación. Sin educación no hay salud, sin educación no hay infraestructura, sin educación no hay seguridad. La educación es la base de todo. Creo que tendríamos que invertir e impulsar lo que es la educación primaria desde el kindergarten, porque de la mano de la educación va la cultura. Y la cultura es un proceso de educación. Yo creo que es un proceso que dura una generación. Entonces por eso tenemos que trabajar desde el kindergarten
como para que nuestros chicos, por ejemplo, aprendan a tirar la basura por separado, por ejemplo. Claro. Son principios básicos, ¿verdad? Entonces eso va a ir cambiando la mentalidad del paraguayo, porque el paraguayo es muy guapo en el exterior, Bruno. Sí. Es muy guapo en Alemania, es muy guapo en Argentina, es muy guapo en Estados Unidos, y lo importante es que el paraguayo vuelva a ser guapo en su país. Pero para eso nosotros tenemos que garantizarle, darle ese respaldo como gobierno, legislar para la gente, no entrar a la política para llenarnos los bolsillos, sino que entrar para construir un Paraguay mejor. ¿Qué te marcó de Alemania? A ver, ¿qué te marcó? Su disciplina, su infraestructura. Qué buena infraestructura. Una infraestructura extraordinaria, ¿verdad? La educación que tiene, la educación civil, la educación vial. Ahí tenemos una imagen del embajador en aquel momento, Pato Ojeda, con la canciller. Esa foto justamente fue en una reunión como presidente del GRULAC, y donde yo le digo a la canciller Merkel, le digo, bueno, queremos tener el apoyo de Alemania. Recuerdo bien, en esa reunión le dije, queremos el apoyo de Alemania para la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Tienen nuestro apoyo, me dijo la canciller, ¿verdad? Yo era presidente del GRULAC en ese momento, y a muy poca gente accedía a este tipo de fotos. No, ya sé. La canciller. Entonces, me imagino. Fernando Ojeda estaba caíste ahí. Bien, sí, caíste bien, sí. Caíste bien, Pato. Bueno, decime una cosa, la infraestructura, justamente eso, ¿por qué tanta diferencia respecto a cualquier país, no solamente a Alemania, a Francia, qué sé yo, los países de Europa, acá mismo? ¿Por qué nuestra infraestructura, a la que, o sea, digamos, los servicios públicos, mejor dicho, que pagamos muy caros los servicios públicos, son tan deficientes? ¿A qué se debe eso? Vos también pasaste por la municipalidad, entraste dentro de ese mundo. ¿Qué respuesta das a esta consulta mía? Y yo vuelvo a reiterar el tema de la educación y la cultura nuestra, ¿verdad? Del paciente. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de legislar y de gobernar un país. Entonces yo creo que, vuelvo a reiterar, pasa por... Hay mucha gente preparada, Bruno, en el Paraguay. Yo sé, es decir, yo creo que personas idóneas tenemos para los cargos que necesitamos. Entonces, es saber elegir a las personas que van a gobernar, y justamente ahora estamos en una etapa de elecciones generales, y es importante hacerle saber a la gente que hoy, porque mucha gente, y los jóvenes principalmente, Bruno, no dimensionan, creo yo, la importancia que tiene de ir a votar el 30 de abril, porque ese día vamos a definir el futuro de los próximos 5 años de nuestro país. Entonces, si queremos cambiar la manera de hacer, la manera de trabajar, la manera de gobernar, tenemos que ir a depositar nuestro voto, más todavía teniendo en cuenta este sistema de elecciones, que nos da la oportunidad de elegir a la persona en la que nos sentimos identificados y la persona que creemos que va a trabajar por el país. ¿Te tocó una elección, estando allá como embajador, una elección en Alemania? Sí, me tocó. ¿Y qué vivencia vos tenés de ese momento, por ejemplo? No, es impresionante la disciplina que tienen, y vuelvo a la educación, el respeto a las leyes, porque yo creo que, Bruno, en todos los países del mundo existe la corrupción, ¿verdad? La diferencia que existe entre los países del primer mundo es la impunidad. Nosotros, el problema más grave, aparte de la corrupción, es la impunidad. Allá, si te llegan a pillar que cometiste un fraude, te vas adentro, y directamente no hay tu tía. Entonces, ese es el castigo, tiene que ser, es decir, nosotros tenemos que ser más implacables con nuestra ley. Ejemplar tiene que ser el castigo. Así mismo. Bueno, y eso es lo que falta, esa es la diferencia. Y ahora, por supuesto que Santiago Peña es el candidato de los Colorados, ahí tenemos una imagen. Sí, esa fue una visita yo como embajador al presidente Cartes, y Santiago Peña como ministro de Hacienda en aquel entonces. En aquel momento. Y esta foto quiero resaltar un poquitito cómo es el trabajo en equipo de lo que hoy estamos
pugnando por un cargo, ¿verdad? En ese momento, vuelvo a reiterar, hoy nuestro candidato a presidente de la República, que es un lujo, Santiago Peña, el señor Horacio Cartes, presidente de nuestro Partido Colorado, y bueno, este humilde servidor que está hablando con ustedes quiere ser senador para poder trabajar en equipo, porque esto es un trabajo en equipo. Los jugadores ganan los partidos, Bruno, haciendo un paralelismo con el tema de fútbol, ahí tenemos 2 jugadores de lujo, ¿verdad? Y los campeonatos ganan los equipos. Entonces, me gustaría pedirle su voto de confianza para poder entrar a trabajar, para cambiar y para trabajar realmente por un Paraguay mejor. Y como vos decís, Santiago Peña, un lujo, así dijiste. Es un lujo. ¿Por qué es un lujo, Santiago Peña? Por la preparación, por la experiencia que tiene, ¿verdad? Es una persona que tiene un estudio en políticas públicas a nivel internacional, nada más y nada menos que en una universidad en Estados Unidos. Posteriormente fue miembro del Banco Mundial, después del Banco Central, ministro de Hacienda. Es una persona muy preparada. Y hoy Bruno tiene lo que creo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo creo que Santiago no pudo ser presidente en las elecciones anteriores porque le faltaba lo que hoy tiene, una vasta experiencia a nivel política, a nivel dirigencial, que es y conocer a su país. Nadie dudaba en ese momento de su preparación y de su capacidad técnica, pero hoy tiene ya la capacidad política, que es lo que en ese momento a lo mejor le faltaba, y por eso yo creo y soy un convencido de que es el mejor candidato, un candidato de lujo para la República del Paraguay como presidente. ¿Va a llegar a ser presidente? Si Dios y la Virgen permite, estamos seguros de que va a ser. Bueno, vos vas a entrar al Senado, al Congreso. Ojalá. Y también no, ¿por qué no? Yo creo que tenés toda la preparación y todo el know-how y toda la experiencia. Y también sos un lujo, ídolo, por todo lo que pasaste, ¿verdad? Estar ahí 4 años al lado de un presidente, después ser embajador por otros 4 años en Alemania. Eso tiene su peso, ¿verdad? Y lo más importante, Bruno, creo que para que toda la gente que nos está escuchando y viendo, no tengo techo de vidrio, ¿verdad? Entonces soy una persona transparente, soy una persona honesta, soy una persona que quiero trabajar y una persona que siempre ayudó a la gente, porque hoy la gente ya no es tonta y busca personas que se involucran en política, pero profesionales con experiencia política, pero por sobre todo con vocación de servicio. Y ahí es donde yo me siento identificado, de querer trabajar, ayudar a nuestra gente para tener un país mejor y un país de mayor oportunidades para todos. Muy interesante. Decime, me refería al Congreso porque ahí se corta el bacalao en el Congreso. Están los intereses de cada uno de los congresistas. Esa es la verdad, primero, ellos primero, y después, si hay algún atisbo de recordación, viene el pueblo. Pero es una realidad hoy en nuestro país. Eso también hay que ir cambiando a través de las personas nuevas que vayan depurando ese poder del Estado. Porque uno tiene que revertir también cierta postura ahí en ese poder del Estado a través de los electores con respecto al abuso, por ejemplo, de beneficios que tienen los funcionarios públicos en general. ¿Cómo se puede lograr eso? Porque tenemos, por ejemplo, 340.000 funcionarios públicos, ¿verdad? Y los beneficios, ayer estábamos dando, no sé qué salió, cuál información era, que eran 5 salarios nuevos que se le agrega a la gente a Hacienda, por ejemplo. Y hay gente, millones de paraguayos, que si comen una vez al día es mucho, por ejemplo. Hay una diferencia abismal en ese aspecto. Y esta gente que está en los poderes del Estado lleva agua a su molino indiscutiblemente, ¿verdad? A su favor primero, y nadie piensa. Dicen, vamos a ayudar al pueblo de boca para afuera, pero llegado el momento no es así la cosa.
¿Vos sos consciente de esto? ¿Vos te das cuenta de esto que te estoy diciendo? Qué sé yo, someramente nomás, pero es el sentir de la gente que pasa por la calle lo que yo te estoy manifestando. Sí, Bruno, claro que soy consciente y creo que así como existen funcionarios públicos que tienen la camiseta puesta, que cumplen su labor y que son sumamente importantes para el funcionamiento de un país, existen la gente que son planilleras, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Gente que no va a trabajar, gente en la cual nosotros podemos replantear justamente las funciones o las tareas que tienen, las exigencias que tienen, como para poder... Yo estoy convencido de que tenemos que estudiar mejor el presupuesto de gastos de la nación. La reforma del Estado... Hay que organizar por una reforma del Estado. Yo soy un convencido desde mi opinión personal de que tenemos que buscar achicar el Estado, ¿verdad? Achicar el Estado. Tenemos que reducir los gastos corrientes, los gastos superfluos e invertir mejor en educación, en salud y en seguridad, por ejemplo. ¿Verdad que tanta falta hace? Y el sistema de transporte, por ejemplo. El transporte acá, público. Asunción, sistema de transporte público es realmente lamentable, querido Pato Ojeda, vos que viviste 4 años en Alemania. Hay una petite différence, ¿verdad? Sí, una pequeña diferencia entre cómo se moviliza la ciudadanía alemana y cómo acá se trepa y se cuelga la gente de Paraguay con 4 horas perdiendo diariamente el tiempo tratando de llegar a su trabajo y viceversa. ¿Cómo se puede? Ese es un gran punto también, amén de la educación, amén de la salud, amén de la seguridad. Público. Transporte público, ídolo. Bueno, Bruno, hay tantas cosas de las que vamos a hablar toda una mañana, acá todo un día, de los problemas que tenemos, pero ahí falta, yo creo que de vuelta voluntad política. Hay que recordar un poquitito a la gente de que en el gobierno del presidente Cartes se mandaron afuera varios micros chatarra y que fue un problema con los transportistas, que se trajeron buses con aire acondicionado, con plataformas para los que tienen problemas, para los minusválidos, por ejemplo, o para la gente no vidente. Es decir, nosotros mirábamos a futuro como realmente tiene que ser un país de primer mundo. ¿Y el billetaje, por ejemplo? Y también, es decir, creo que forma parte, independientemente a los negociados que pueden hacer los muchachos ahí con el tema del billetaje, creo que era algo imprescindible y necesario, porque en la Alemania, por ejemplo, nadie te controla, no hay un guardia que te controla normalmente si pagas o no pagas tu pasaje. Tanto en tren, en bus, en avión sí, ¿verdad? Todo está interconectado. Todo está interconectado. Vos compras un ticket en el cual te sirve tanto para el tren, para el bus, para el subte. Entonces vos pagás un ticket diario y no, si por ahí viene un controlador, un guardia y te pide tu ticket y no tenés, una vez multa, 2 veces un poco más cara la multa, la tercera vez estás preso. Así es. Decime, lamentablemente. Entonces, el tema del transporte público, para cerrar un poco la idea, Bruno, yo creo que pasa por una cuestión de voluntad política. La gente, hoy el tráfico que tenemos a nivel capital, central y país es debido a la falta de transporte público. Si nosotros le ponemos un tren de cercanía a la gente que pueda traerle desde el Pacaraí hasta Asunción, vamos a descomprimir muchísimo nuestras rutas. Sí, pero se tarda mucho ahí en el Congreso, ídolo. Y bueno, eso es lo que tenemos, por eso estoy acá, Bruno. Yo lamenté lo del Metrobús, porque como idea fue fabulosa, no sé qué pasó ahí, qué tropiezos hubo, pero iba a esta altura del partido a allanarnos cualquier cantidad lo del Metrobús, que yo sigo insistiendo que hay que perseguir esa idea del Metrobús. Tenemos que dejar de pensar, Bruno, que todo lo que hizo el anterior, porque fue el gobierno del presidente Cartes, está todo mal. Quisieron eliminar el lince, quisieron matar Ciudad Mujer, quisieron la ciudad, el barrio San Francisco, que fue ejemplar. Hoy está lleno de delincuentes y de gente que trafica en microtráfico. Antes era una ciudad modelo. Yo sé. Y bueno, entonces tenemos que dejarnos de ese tipo de políticas. ¿Cómo se puede revertir eso? Supongamos que suba Santiago Peña. Yo sé que 4 o 5 años también es muy poco tiempo. Yo querría que un buen presidente tenga un margen de 10 años como mínimo, o 15 años, ¿verdad? O 10 años, 2 periodos, ¿verdad? Yo, en lo personal, si hace bien su trabajo. Ahora, si hace mal, que salga inmediatamente, ¿verdad? Yo creo... Él y su gente.
Pero si uno tiene esperanzas y se empiezan a transformar las cosas y a hacer bien las cosas como Dios manda, yo creo que hay que darle luz verde a esa persona que está capitaneando esto, ¿verdad? Pienso yo, es mi opinión. Yo estoy convencido, Bruno, de que hoy el paraguayo o los paraguayos somos ya lo suficientemente capaces y maduros de castigar al que hace mal y de premiar al que hace bien. Estoy de acuerdo contigo con el tema, hay que ver un poco de replantear realmente el tema, no solamente de la reelección, sino que hay aspectos muy importantes de nuestra Constitución que es digno de hacer un análisis y de un replanteamiento con los ojos mirando a futuro, no con los ojos en la nuca. Entonces es importante, vuelvo a reiterar, la posibilidad de que tengamos de la reelección a la gente. Yo Fernando Ojeda, soy un convencido de que, vuelvo a reiterar, para mí tiene que haber la reelección hasta 2 periodos, ¿verdad? Es decir, 2 periodos consecutivos o alternados. Más de eso también ya puede perjudicar la democracia de un país. No, pero hay otro punto también, así como hacen los brasileños. Ellos eligieron ahora en diciembre, creo que noviembre, diciembre, eligieron su presidente, y desde el 1 de enero empezó a trabajar ese presidente. Y nosotros ahora, el 30 va a ser de abril, la elección esta general para el presidente siguiente, y recién el 15 de agosto va a empezar a actuar oficialmente. Y hay 3 o 4 meses que están al Pepe, ¿verdad? No sé si me entendés. Sí, entiendo. Desde ahí tenemos que nosotros reorganizarnos para aprovechar este año, porque si no, este año va a ser muerto. Así mismo. No, comparto, Bruno. Entre los que se van y los que vienen, se muere el año en cuanto a actividad, en cuanto a gestión, en cuanto a movimiento, el proceso económico-financiero. Y el periodo de transición realmente también me parece largo, ¿verdad? Claro, larguísimo. Así como quiero terminar la idea anterior que te dije, para mí es poco tiempo, 5 años, ya que no tenemos reelección, para las personas que quieren entrar a trabajar y hacer el bien. Y es largo para el que quiere entrar a robar. Así mismo. Entonces, yo por eso es lo que insisto en el tema de que estamos ya lo suficientemente maduros para premiar a una persona que está haciendo bien su trabajo, su gestión, para que pueda tener continuidad. Así como decía, es corto el periodo, si es que nosotros vamos a asumir un solo periodo, como para poder ver los cambios y los resultados de un gobierno. Teniendo en cuenta esto que te dije, si en el año de la elección nomás ya se pierde prácticamente todo el año, porque comenzás a trabajar el 15 de agosto y después agosto, septiembre, Navidad, Año Nuevo, y ahí la jarana, vacaciones y ahí después recién empieza el trabajo. Claro, es un año prácticamente. Tener el periodo de recesión parlamentaria otra vez, el recesión judicial. 3 meses están los parlamentarios. Dos, enero y febrero. Es decir, virtual para colmo. Bueno, pero en fin, ese no es problema tuyo hoy. No, pero son aspectos que hay que hablar, mencionar y bueno, hacerle saber a la gente también de que por qué queremos involucrarnos y por qué queremos estar hoy aportando nuestro grano de arena desde la política, Bruno. Bueno, ya dijiste más o menos lo que harías. Estarías apuntalando la educación, la salud, la seguridad. Yo te recordé lo del transporte público y coincidí conmigo. Y, por ejemplo, hoy comenzaron las clases. Y acá hay esta imagen de este diario, ¿verdad? Que no es La Nación, pero es un diario, solamente para mostrar cómo los chicos están en el patio dando clases porque no tienen la seguridad en las aulas, porque se les puede venir un ladrillo encima, se les puede venir un ventilador abajo, como ya sucedió. Bueno, ese tipo de negligencias no podemos soportar. ¿Eso en Alemania existe? ¿Esto en Alemania? No, por supuesto que no, Bruno. Es decir, la educación pública en Alemania es lo máximo. No, pero las condiciones menos, para la educación. Por supuesto. Es decir, allá tienen toda la infraestructura y todo. Las condiciones para ir al colegio. Es más, tu hijo, estando en un colegio público, no va 2 días al colegio y te llaman del colegio a preguntar por qué tu hijo no está yendo al colegio, porque para ellos fundamental y la prioridad es el tema de la educación. Bueno,
querido Pato. Es importante, Bruno, si me permití un poco comentarte más sobre nuestras propuestas si llegamos al Senado. Adelante. Me gustaría hablar del emprendedurismo y las MIPYMES, que son las que mueven la economía de un país. Y esto me llama la atención también, discúlpame esto de miembro de la Fundación VKS Paraguay para el trasplante de médula ósea. Eso es fundamental. Bueno, ese fue uno de los logros que tuvimos como embajador en Alemania. Trajimos el sistema de trasplante de médula ósea al Paraguay. Anteriormente, Bruno, el 100% de los pacientes que tenían leucemia en el Paraguay, si no tenían la posibilidad de ir al exterior, ya sea Brasil, Argentina o otro país del mundo, fallecían. Hoy, luego de una gestión hecha en nuestra misión como embajador, fue un médico paraguayo a capacitarse a Alemania, a Leipzig, 6 meses, todo pagado, volvió al Paraguay, se firmó un acuerdo entre el IPS, el Ministerio de Salud y el INAT, el Instituto de Ablación y Trasplante, para que cualquier compatriota pueda tener la posibilidad de acceder al trasplante de médula en el Paraguay. Ese servicio. No sé si te acordás del caso del finado Pastor Abreu, que tanto dijeron que se iba a operar, porque si no era asegurado el IPS, que le iban a pagar. Tanta guerra le hicieron. Tanta guerra. Eso es un derecho adquirido de todos los ciudadanos. Entonces, hoy hay 110 pacientes más de 110 pacientes trasplantados exitosamente. Y eso es un logro, una gestión hecha por nosotros. Estamos conectados a nivel mundial a través de la red del registro de médula ósea. Entonces son logros demasiado importantes. Trajimos el sistema de educación dual al Paraguay, que es estudiar y trabajar en el tema de educación, mandos medios, oficios que tanta falta hacen en el Paraguay. El carpintero, electricista, plomero. Eso es lo que hace falta también. Y es lo que va a reactivar la economía y va de la mano con el tema de los emprendedores y las MIPYMES. Pero para eso tenemos que darle un soporte desde el gobierno para que puedan acceder a créditos, que puedan tenemos que bajar los requisitos del primer crédito para el emprendedor o para el que está haciendo está trabajando en sus MIPYMES, en su mediana y pequeña empresa. No pueden ser los mismos requisitos para una empresa formada o una persona que está empezando a tener su primer empleo. No le podemos cobrar la misma tasa de interés a una empresa que a una persona que está empezando. Entonces eso va a ayudar a reactivar la economía de un país. Decime una cosa, ¿hay muchos médicos paraguayos que se forman allá en Alemania? Sí, justamente hay un acuerdo firmado con la Universidad Católica y el St. Bonifacius Hospital o Krankenhaus en Alemania, donde jóvenes o médicos recibidos pueden ir a hacer su especialización a Alemania. Yo tuve la oportunidad de compartir con profesionales que están haciendo su especialización allá una vez por año, en la ciudad de Lingen y está también Meppen, donde están compatriotas haciendo sus especializaciones. Noreste, sí. Porque por acá vino un paraguayo alemán que está allá, un médico importante, y vos sabés que se me perdió, por ahí vos me ayudás después a ubicarlo, pero él vino acá y se me perdió. Yo le tengo que pasar esto a otro compañero que me solicita la intervención médica, tiene que ir a la Alemania, y yo tenía ese contacto y no, bueno, en fin. Antes de sellar esto, yo sé que me vas a ayudar porque vos tendrás esos contactos. Sí, sin problema. ¿Cómo está el Partido Colorado hoy? ¿Se va a cohesionar el partido, definitivamente el Partido Colorado, o es un maquillaje for export nomás lo que tiene? No, yo creo que la unidad y la fortaleza del Partido Colorado se está dando a nivel dirigencial y a nivel también de los candidatos que hoy estamos pugnando las elecciones generales. No así tal vez también la diferencia a lo mejor entre los principales líderes, pero el resto es consciente y se puede ver la predisposición y el trabajo conjunto que están haciendo Santiago Peña con Arnoldo Vince, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Hay mucha empatía, hay mucha sinergia. Realmente yo quiero felicitar a la madurez del doctor Arnoldo Vince y del acompañamiento que está dando a nuestro candidato del Partido Colorado para fortalecer justamente los trabajos dentro del partido, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que es demasiado importante y yo estoy seguro de que juntos podemos hacer la diferencia, como dice mi eslogan, y que en el próximo gobierno de Santi Peña vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor. Bueno, decime, ¿y el dinero se va
se va a obtener el dinero para movilizar las huestes coloradas. Sí, Bruno, está respecto todo al 30 de abril. Está todo encaminado, eso están manejando la gente que está. Yo no soy miembro de la Junta, no participo de las sesiones, pero siempre estoy en conversaciones con los miembros y me dicen de que está todo encaminado eso y de que vamos a tener los fondos necesarios para el día de las elecciones. Y el Partido Colorado, a tu criterio, debe renovarse, digamos, para obtener una mayor aceptación por parte de los electores, ¿o qué faltaría en ese punto? Yo creo, Bruno, de que hoy existe ya una renovación dentro del Partido Colorado, ¿verdad? El hecho de que la cantidad de votos que tuvo el señor Horacio como presidente, que me lo considero una persona innovadora, una persona que quiere siempre renovar, y hay que recordar que el Partido Colorado siempre estuvo a la vanguardia de todas las iniciativas que existieron, y hoy no solamente a nivel de senadores y diputados estamos buscando la renovación, sino que también de los presidentes seccionales, Bruno. También. Es decir, que hay gente joven, gente preparada, que hoy es presidente seccional. No tengo nada en contra de la gente que anteriormente estaba, ¿verdad? Que lo llaman hurreros. No es así. Pero hoy también, por eso, respondiendo a tu pregunta, creo de que el Partido Colorado se está renovando a nivel dirigencial y de bases partidarias también, y no solamente a nivel cúpula. Bueno, querido Fernando Pato Ojeda, no sé lo que quieras, acá tenés una cámara, 30 segundos, lo que quieras agregar. Adelante. Bueno, Bruno, yo agradecerte nuevamente la oportunidad y decirle a la gente, recordarle que estamos a menos de 2 meses de unas elecciones generales y que el próximo 30 de abril tenemos la posibilidad de elegir el futuro de nuestro Paraguay de los próximos 5 años y de los gobernantes que vamos a tener. Entonces, pedirle su voto de confianza para Santiago Peña como presidente, por supuesto, del Paraguay, y en este humilde servidor para candidato a senador de la lista 1, opción 33. Opción 33, lista 1, aquí Pato Ojeda. Y bueno, acá está con Santiago, ¿verdad? Con Santiago. Acá está. Vamos a ver, ahí se nota, ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto, te agradecemos mucho. Te queda bien la barbita, Cache. Sí, siempre usamos candado o barba, así que gracias, bueno, Bruno. Pato Ojeda, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Igualmente. Querido DJ Gula, acá atendeme. Ahí está el siguiente invitado, a ver, nos está llegando. Tiene que estar acá, por supuesto. Bueno, éxitos en todos tus emprendimientos a nivel personal, gracias, a nivel Bruno. político, Gracias. a nivel profesional. Y con Alemania tenemos que seguir. Por supuesto que vamos a seguir teniendo un buen vínculo. Tenemos un puente allá. Uno de los motivos por los cuales me animé a entrar en política fue porque se me quedaron 2 hijos en Alemania y me dicen, papá, no quiero volver al Paraguay. Sí, y eso duele, Bruno, duele. Entonces, pero igual seguimos teniendo, quiero seguir teniendo, mejor dicho, un puente con Alemania que es fundamental. Pero te cuento nomás que fue uno de los motivos por los cuales yo me decidí a entrar. Porque quiero que mis hijos vuelvan al Paraguay y se sientan orgullosos de su país. Y quiero lo mismo para los jóvenes de mi país, lo que quiero para mis hijos. Porque yo escuché de adolescentes la intención de irse de acá, también últimamente, ¿verdad? Y no encuentran una motivación, no encuentran un candidato. Yo creo que esa es la esperanza que hoy tenemos en Santiago Peña, de tener un país mejor, un candidato que trabaje realmente por los jóvenes, por su país. Y bueno, vuelvo a reiterar, esa también es mi intención, que les pido su voto de confianza y que no les voy a defraudar. Bueno, está graduando en Asunción. Muchísimas gracias, Fernando Pato Ojeda. Futuro posible ya, senador, lista 1, opción 33. Y aquí está Gal Costa.